Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndoles el estudio esta tarde a todos ustedes, esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud, en unión de toda su familia. Y en este momento, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos enseñe por medio de su Espíritu, para que nosotros podamos recibir lo que Él tiene por medio de su palabra de enseñarnos el día de hoy. Amén. Así que vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, Rey, porque tú eres nuestro Dios. Señor, a ti, Padre, venimos para alabarte y adorar tu santo nombre. En esta tarde, Señor, te pedimos, Padre, de que tú, Señor, nos enseñes por medio de tu palabra, que tú, Señor, nos digas, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por medio de tu palabra, Señor, tú nos enseñas, tú nos revelas, tú nos transformas. Señor, y en este momento te pido, Padre Santo Rey, que tú, Señor, le des todo el entendimiento a cada uno de mis hermanos y hermanas. Señor, de que tú, Padre Santo Rey, estés con ellos, Señor, en este momento. Señor, que no venga el enemigo a querer quitar, Señor, lo que tú tienes para cada uno de ellos el día de hoy. Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú, Señor, los cubras con tu sangre bendita, Señor, y mande a tus ángeles, Señor, a acampar alrededor, Señor, del lugar donde ellos están. Señor, en este momento, gracias te damos, Padre Santo Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, la semana pasada habíamos empezado lo que es el capítulo 1 de Éxodo y habíamos finalizado en el relato de la persecución de Faraón contra los niños que naciesen en la familia de Israel y en contraste con la actitud de las parteras que valientemente ocultaron la información requerida por el soberano debido a su reconocimiento y respeto a Dios. Al comenzar el capítulo 2, vamos a mencionar algunas breves observaciones y el capítulo 2, aquí vamos a hablar acerca de lo que Dios preparó. Y eso fue un libertador para su pueblo, que fue el nacimiento de Moisés y los primeros 40 años de Moisés en el palacio del faraón. Y vamos a también a leer acerca de la relación de Moisés con Israel y el rechazo del pueblo acerca del matrimonio de Moisés con una mujer de otra nación. Así que vamos primeramente a observar. En este capítulo nos presenta a una figura relevante que es Moisés, el libertador de Israel. Y como protagonista principal de los 11 primeros versículos, cuyos principales temas son, primeramente, capítulo 1, esclavitud de Israel en Egipto. En el capítulo 2, el nacimiento de Moisés, los primeros años en el palacio del faraón. En el capítulo 3, llamado de Dios a Moisés, segundo periodo de los 40 años, y Madián, donde se describe el incidente de la zarza ardiendo. En el capítulo 4 vamos a hablar acerca de el regreso de Moisés a Egipto y el anuncio de la liberación del pueblo de Israel. En el capítulo 5 pues vamos a hablar acerca de las disputas con el faraón y las 10 plagas contra la idolatría de Egipto. Hermanos, en este libro de Éxodos se vamos a hablar de este gran libro de salvación y de la redención que hay en él. Ahora vamos también a ver que no hay ningún tema ni eventos que se comience en este libro que constituye simplemente una continuación de la historia iniciada en el libro de Génesis que proseguirá
en los libros de Levíticos y también en el libro de Números. Y comencemos la lectura bíblica con los versículos 1 y 2 del capítulo 2 que se relatan el nacimiento de Moisés. Amén. Y la palabra de Dios dice así: un hombre de la casa de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, y la mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió por 3 meses. Esta es la historia secular del hombre que ve a una mujer, se enamora y ella a su vez le corresponde. Ellos se casan y tienen un hijo, como suele suceder por todas las partes del mundo hoy en día. Moisés estaba escribiendo la historia de sus padres y su nacimiento, y lo hizo escuetamente, sin entrar en mayores detalles. Y por tal motivo debemos dirigirnos a otra parte de la Biblia para obtener más detalles sobre aquellos eventos. Si tuviésemos la oportunidad de escribir nuestra biografía, posiblemente incluiríamos más detalles sobre nuestros padres, pero sin embargo, hermanos, Moisés ni siquiera mencionó el nombre de sus progenitores, y ellos eran personas normales y corrientes que vivían en la esclavitud, miembros de la tribu de Leví, y en este momento es todo lo que Moisés registró en su relato, aunque más tarde incluye sus nombres, que eran Amram y Jocabed. En el versículo 2 dice que Moisés era un niño atractivo y sano, y el escritor se mostró reticente a ofrecernos una descripción más detallada de sí mismo. Y vamos a leer los versículos 3 y 4. Y dice: pero no pudiendo ocultarlo por más tiempo, tomó una cestilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Entonces puso al niño en ella y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo, y la hermana del niño se puso a lo lejos para ver qué le sucedería. Resulta, hermanos, aquí evidente que Moisés era un niño sano. Sus padres pudieron en un principio esconderle, pero luego un día, cuando el niño comenzó a llorar y a gritar con todas sus fuerzas, ya ellos no pudieron esconderlos. Ahora, qué contraste, hermanos, con la escena que tendría lugar años más tarde, cuando el Señor le pediría que fuese su portavoz ante el faraón, y Moisés respondería que no sabía hablar. ¿Se acuerdan? Bueno, más tarde lo vamos a leer, hermanos. Ahora, su madre, Jocabed, tenía un problema serio, que ella no podía esconder al niño por más tiempo. Y eso, hermanos, hubiera sido una imprudencia mantenerle en la casa, pues un guardia podría fácilmente haberle oído llorar, lo cual hubiera implicado la muerte de Moisés. Y como la fe no está reñida con el sentido común, que también es provisto por Dios, entonces Jocabed, su madre, actuó con sensatez y colocó a Moisés en la pequeña cesta de juncos, con lo cual demostró su fe y confianza en la intervención de Dios para proteger a su hijo, dejándole en un lugar seguro a la orilla del río, frecuentado por gente que pudiese recogerle, y además puso a la hermana de Moisés en un lugar donde prudentemente ella pudiese vigilarle. Amén. En este momento, hermanos,
Aquí nos está mostrando la fe que tenía Jocabed. Yo sé que para un padre, especialmente para una madre, es muy difícil separarse de un hijo. La madre es como algo que protege a su hijo con todo lo que ella pueda proteger. No hay nada que pueda quitar a un hijo de una madre mientras ella lo tenga abrazado. Y en este momento, su fe fue la que hizo tomar esta decisión de colocarlo en un canasto, ponerlo al lado del río y esperar de que Dios actúe en favor de ella. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a no mirar con nuestros ojos humanos, sino ver con nuestros ojos espirituales lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, en las vidas de nuestros hijos y en las vidas de nuestros familiares? Hermano, yo sé que muchas veces es difícil poder tomar esa decisión y hacer algo en fe sin saber qué va a ser los resultados en el futuro. Y es comprensible, hermanos. Es difícil para muchos. Ahora vamos a leer el versículo 5 a 10. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño y he aquí, el niño lloraba y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: ¿quieres que vaya y te llame una nodriza de las hebreas para que te críe al niño? Y la hija del faraón le respondió: sí, y ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, y vino a ser hijo suyo, y le puso por nombre Moisés, diciendo: pues lo he sacado de las aguas. Aleluya. Hermanos, lo sucedido nos muestra la mano de nuestro Señor y cómo Él iba a intervenir en esta situación en la que Jocabed demostró su fe, un sentido común y sensibilidad. Nada menos que la hija de Faraón descendió al río a bañarse en aquel lugar protegido y le llamó la atención la cesta. Y una vez abierta la cesta, el niño comenzó a llorar y la mujer no pudo permanecer insensible. Sus sentimientos prevalecieron sobre las órdenes que su padre había difundido con respecto a los niños hebreos, y aquel fue también el momento oportuno para que apareciese la hermana de Moisés y ofreciese una sugerencia útil a la princesa. El giro real de aquellos acontecimientos, hermanos, nos muestra cómo actuó Dios a favor de aquellos que depositaron su fe en Él. Pues la misma madre del niño fue encargada de criarlo. Y más tarde la hija de Faraón le pondría al niño el nombre de Moisés, que significa precisamente salvado de las aguas. Y aquí, hermanos, aunque la identificación histórica del faraón de la época de la opresión ha sido objeto de controversia y especulación, la hija del faraón puede haber sido la hija mayor del famoso Ramsés II, o quizás su hermana,
según las costumbres de la época, el primer hijo de la princesa tenía derecho a acceder al trono, y entonces, en el caso de Ramsés II, si su reina hubiera permanecido sin hijos, Moisés habría sido el sucesor del faraón. Y ahora, hermanos, ahora vamos a considerar el primer intento de Moisés para ayudar a su pueblo. Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en la corte del faraón, donde creció y se educó como un egipcio. Su aspecto, su forma de hablar y su modo de actuar eran los de un egipcio. Más adelante, en este libro del Éxodo, veremos que cuando llegó a Madián, fue reconocido como un egipcio. Moisés se educó en el Gran Templo del Sol, que era la universidad más importante de aquel tiempo. A veces solemos dar poco valor a los conocimientos y logros de los egipcios, hermanos. Sus conocimientos de astronomía eran extraordinarios e incluyeron estudios sobre las distancias entre el Sol y la Tierra y teorías sobre la redondez de la Tierra. También se destacaron por su dominio de la química, evidente en la forma en que eran capaces de embalsamar a los muertos. Técnica que no ha podido ser aún igualada. Su destreza en la preparación de los colores eran extraordinaria, pues los tonos logrados eran de mayor brillo que los nuestros en la actualidad, ya que no ha sido posible descubrir las fórmulas para producir el color que utilizaban los egipcios. Resulta increíble que tales colores se conserven aún luminosos, sorprendentemente vivos y hermosos después de 4,000 años. Además, hermanos, de todos estos descubrimientos, los egipcios tenían también una gran biblioteca. El relato bíblico nos informa que Moisés fue educado en toda la sabiduría de Egipto. La única gran carencia en la preparación académica de Moisés fue que no había sido instruido en cómo servir a Dios, pero no le tengamos en poco, porque era un hombre extraordinario. Esteban, primer mártir de la iglesia cristiana, nos ofreció una visión penetrante sobre este periodo de la vida de Moisés en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículos 20 al 29, donde podemos leer lo siguiente, y dice así la palabra de Dios: fue por ese tiempo que Moisés nació, era hermoso a la vida de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Y era un hombre poderoso en palabra y en hechos, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron, y al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro?
Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de 2 hijos. Amén. Eso fue lo que escribió Esteban ahí en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 20 y 29. Y en otras palabras, hermanos, toda la educación recibida en Egipto no preparó a Moisés para liberar al pueblo de Israel. Un día estaba él por la calle y vio a uno de los suyos que eran perseguido y golpeado por uno de que controlaban a los esclavos, y no pudo reprimir sus impulsos, y su reacción fue matar al guardia. Miró a su alrededor para comprobar si alguien lo había visto, pero su principal problema es que no miró en dirección a Dios, por lo que Dios no aprobó lo que él había hecho. Y en realidad, hermanos, sin saberlo, había pretendido adelantarse 40 años a los planes de Dios para liberar al pueblo de Israel. En consecuencia, Dios iba a enviarle a un lejano lugar del desierto, y vamos a leer ahora el versículo 15, y dice así: Cuando Faraón se enteró del asunto, trató de matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, y allí se sentó junto a un pozo. Y hermanos, y ahí vamos a ver donde se nos relata cómo en Madián Moisés escogió una esposa de otra nación. Moisés había vivido 40 años en Egipto, que, como hemos ya afirmado, le habían capacitado para la experiencia del resto de su vida. Y ahora vamos a leer los últimos párrafos de nuestro estudio de hoy, que van a ser los versículos 16 al 22, donde dice: Y el sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre. Entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí, pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño. Cuando ellas volvieron a Reuel, su padre, él le dijo: ¿Por qué habéis vuelto tan pronto hoy? Respondieron ellas: Un egipcio nos ha librado de la mano de los pastores, y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y él dijo a sus hijas: ¿Dónde está? Porque habéis dejado al hombre. Invítalo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre, y él dio su hija Séfora a Moisés. Y ella dio a luz un hijo, y Moisés le puso por nombre Gersón, porque dijo: peregrino soy en tierra extranjera. Hermanos, en este episodio en el cual Moisés conocería al que sería su suegro, demostró su valentía y sentido de la justicia al intervenir ante el abuso cometido sobre aquellas mujeres en esos momentos. Así fue como Séfora se convirtió en la esposa de Moisés. Y resulta aquí, hermanos, interesante comprobar que muchos de los hombres de la época del Antiguo Testamento fueron figura de Cristo. Aunque no todos los detalles de sus vidas simbolizaban a Cristo, como era de esperar, sus vidas mismas ilustraron de alguna manera a Cristo. Por ejemplo, cuando Moisés mató al egipcio, se marcó un agudo contraste entre él y la persona de Cristo, nuestro Salvador. Sin embargo, Moisés simbolizó a Cristo
en el hecho de que fue el libertador escogido por Dios. También él fue rechazado por el pueblo de Israel y se dirigió a la gente de otras naciones no judías, uniéndose a una esposa perteneciente a dichos pueblos. Después de ello, apareció nuevamente ante Israel como su libertador y fue aceptado. Así que encontramos a Moisés en la tierra de Madián, que durante los siguientes 40 años sería su lugar y donde nacieron 2 de sus hijos, y allí en el desierto comenzaría su preparación para convertirse en el libertador del pueblo de Israel, esclavo de Egipto. Con respecto a aquel matrimonio de Moisés, ha existido siempre un interrogante. No me cabe duda que debió haber amado a su mujer, pero la información de que disponemos no revela que haya existido una admirable relación con su esposa. Esta parte de su vida es uno de los episodios que Moisés, en cierta forma, pasa por alto. El nombre de Séfora significaba gorrión o pájaro pequeño, lo cual podría describir a una persona de pequeña estatura y nerviosa. Quizás cabría ver algo de confusión en Moisés con respecto a su propia identidad y en cuanto a las promesas que Dios había dado a Israel. En el nombre que le puso a su primer hijo, Gersón, cuyo significado en hebreo estaba relacionado en su situación de ser un peregrino en una tierra extranjera. En el pasado, Dios había prometido a Abraham la tierra de Canaán. Por una parte, podría recordar a Egipto como su propia tierra, y por otra estaba la opresión en que vivía Israel en aquel país y su necesidad de una liberación en esos momentos. También podemos imaginar, hermanos, lo que habrá pasado por la mente de Moisés al recordar su pasado inmediato, como su elevada posición y privilegio, y su situación posterior como una nómada en el desierto. Este tremendo contraste seguramente dio lugar a que se plantease preguntas con respecto a su situación pasada y perspectivas futuras. ¿Por qué habría tenido que ocurrir aquel desafortunado y grave incidente que motivó la huida de Moisés de Egipto? ¿Era su situación desfavorable ya irreversible? ¿Habría alguna forma de rehacer su vida? ¿Habría realmente un futuro para él? Estas son una de las preguntas con respecto a la situación pasada y las perspectivas futuras de Moisés. Ahora, aunque él no pudiese verlo, sabemos que Dios tenía grandes propósitos para su vida, ya que llegaría a ser quien liberaría a Israel de la esclavitud. También como legislador y conductor de su pueblo, su nombre figuraría como uno de los personajes más destacados de los tiempos bíblicos y de la historia. Y desde nuestra lejana situación en el tiempo, podemos reconocer en aquellos interrogantes, hermanos, muchas de las preguntas que hoy en día podemos formularnos ante el conocimiento que haya podido ocurrir en nuestras vidas. Y una de esas preguntas, ¿por qué habremos tenido que pasar por ciertas experiencias? Otra de las preguntas, ¿habrá que soportar interminablemente consecuencias por un error cometido? ¿Hay alguna manera de reparar los daños sufridos? ¿Habrá alguna perspectiva de un futuro esperanzador?
¿Y valdrá la pena volverse a ilusionar por algo? En este sentido, hermanos, la vida de este personaje nos mostrará cómo fue aprendiendo a encajar sus preguntas vitales con los propósitos que Dios tenía para él. Y nos ayudará a ir comprendiendo el significado de nuestra propia existencia, iluminando nuestra propia situación frente a Dios y en esta vida, y evitando que nuestras propias preguntas nos bloqueen, nos angustien y nos inmovilicen, hermanos. En estos estudios vamos a descubrir que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, a pesar de que la realidad nos lleve a fijar nuestros pensamientos en interrogantes a la luz de su respuesta y sin explicación humana posible. A la luz de su trayectoria y relación con Dios, Moisés fue descubriendo el propósito de su existencia y el significado de su misión en su vida. ¿No les parece, hermanos, que esa también podría ser nuestra opción? ¿Podría estar nuestra esperanza? ¿Y por qué no? Nuestra ilusión, hermanos, también. Así que esto es algo que nosotros debemos de comprender, que muchas veces nosotros no entendemos por qué las situaciones y los problemas suceden, pero Dios lo sabe. Y muchas veces, hermanos, nosotros nos preguntamos, ¿por qué, Señor, estoy pasando lo que estoy pasando? Pero Dios les va a dar la respuesta a esa pregunta que ustedes están haciendo en este momento. Él siempre nos va a responder y nos va a mostrar y nos va a enseñar. Así que, hermanos, no miremos el problema, no miremos la circunstancia, no miremos lo que estamos pasando. Más bien, esperemos en lo que Dios va a hacer por medio de nosotros y en nosotros, y solamente nos queda estar esperando en fe de que Dios tiene algo más grande, tiene algo mejor para cada uno de nosotros en el futuro. Amén. Así que eso es todo lo que les tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a ponernos en las manos del Señor para concluir este estudio. Y vamos a orar en este momento. Padre Santo Dios, gracias te damos, Señor, en este momento. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy, por medio de este estudio. Señor, te pido, Padre Santo Rey, que tú, Señor, nos des la sabiduría, nos des las fuerzas y nos reveles, Señor, el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Tu palabra dice, Señor, que cada uno de nosotros tenemos un propósito en nuestras vidas aquí mientras estamos en estos momentos. Y, Señor, en este momento, Padre Santo Dios, yo te pido, Padre Santo Dios, que por medio de tu Espíritu, tú nos reveles, Padre Santo Dios. Reveles esto a nuestros hermanos que en este momento, Padre, están pasando por esos momentos y situaciones donde ellos no saben por qué, Señor. ¿Cuál es lo que tú quieres, Señor, en sus vidas? Y en este momento, Señor, yo te pido, Padre Santo Dios, que tú estés con ellos en este momento y puedas, Señor, mostrarles, puedas enseñarles, Padre Santo Dios. Así como Moisés, Señor, él fue entrenado, él fue estudiado, pero tú ya tenías un propósito en su vida. Asimismo, Señor, tú tienes un propósito en nuestras vidas y muchas veces nosotros tomamos otro camino, vamos a otros lugares, pero sin saber, Padre Santo Dios, qué es lo que tú quieres. Y en este momento, Padre Santo Dios, te pido, Señor, de que tú, Padre Santo Rey, nos enseñes, Padre Santo Dios. Gracias te doy, Señor, en este momento. Gracias te doy, Padre Santo Dios, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y estás haciendo. Te pido, Señor, de que tú, Padre Santo Dios, enseñes a nuestros hermanos, les des las fuerzas.
Tú sabes sus necesidades, tú sabes lo que ellos en este momento están pasando. Te pido, Señor, que tú seas con cada uno de ellos. Señor, muéstrales, enséñales, revélales, Padre Santo Dios. Gracias te doy, Señor. Te pido, Padre Santo Rey, que en el resto de esta semana, Señor, tú, Señor, nos sigas guardando en el hueco de tu mano. Señor, cubre a mis hermanos, protégelos, Señor. Sana, Padre Santo Dios, al que está enfermo. Señor, cuida, Señor, al que en este momento tiene que salir a trabajar afuera. Señor, guárdalo, Señor, de toda enfermedad, de todo accidente. Señor, provee, Señor, alimentos para aquellos que no tienen, Señor. Padre Santo Rey, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Aleluya.